Hola amigos, yo soy Paola Salinas y como cada domingo les presentamos un resumen de las noticias más relevantes de la semana, así como del diálogo circular entre los medios y el gobierno de México y de la ciudad. Esto es En Resumen. ¿Cómo va su fin de semana? Esperamos que muy bien. Cada vez estamos más cerca de la consulta popular. Ya falta menos de un mes para que se lleve a cabo. ¿Están listos para poder acudir a las urnas este 1 de agosto? Supongo que a muchos estamos ansiosos de poder ejercer nuestro derecho a la libertad de expresión y poder decir todo eso por lo que enjuiciaríamos a todos esos expresidentes, ¿verdad? Nada más le queríamos decir en nombre de todos los mexicanos que gracias por haber dejado a un México hecho en la porquería y habernos vendido, y habernos robado y habernos hecho la mierda. Y me dará mucho gusto que le hagan un juicio político. Sí, a mí también, pero me dará muchísimo gusto. Desafortunadamente han sido muy pocos los que han tenido la oportunidad de decirles a estos criminales lo que se merecen. No duden en acudir a la consulta popular el 1 de agosto. Por fin tendremos la oportunidad de enjuiciar a todos esos expresidentes y aunque el miedo que le tienen al pueblo se les note hasta por los poros, no nos van a callar, ya no es el tiempo de antes. Y bueno, hablando de la consulta, escuchemos qué es lo que preguntaron en la mañanera sobre esto. El artículo 35 de la Constitución, que establece el derecho a la consulta, en su fracción octava, en el inciso 5, establece que la consulta debe realizarse el mismo día de las elecciones federales. Mi pregunta es ¿por qué ya pasaron las elecciones federales y por qué se puso otra fecha? Porque la consecuencia de eso es la restricción en el número de casillas. Y la restricción en el número de casillas es naturalmente una restricción en el número de votantes. El presidente respondió que cuando se envió la iniciativa para la consulta popular, propusieron que se celebrara el mismo día de la elección, es decir, el 6 de junio, pero los miembros opositores del Congreso no aceptaron, por eso se realizará el 1 de agosto. Andrés Manuel señaló que él considera que si la consulta se hubiera llevado a cabo el mismo día de la elección, justamente se hubiera llegado más fácil al número de ciudadanos para que la consulta tenga un efecto vinculatorio y se hubiera garantizado más la legitimidad. Por obvias razones, hubiera sido mucho mejor que se hubiera realizado esta consulta ese día, pero con eso de que le quieren poner el pie a la democracia, pues no se puede. Este 28 de junio se conmemoró el Día Internacional del Orgullo LGBT+, y en la Ciudad de México lo celebramos el fin de semana pasado. Y aunque por la situación de la pandemia esto no ha sido igual, no hay que olvidar que nuestra ciudad se identifica por reconocer la diversidad y el trato igualitario. Y hablando de la Ciudad de México, vámonos con los temas más destacados de la semana. El lunes 28 de junio, la jefa de gobierno anunció que con más de 15 años de experiencia dirigiendo proyectos de transporte público, asume el cargo de director general del Metro, el ingeniero Guillermo Calderón. Quiero compartir que la primera instrucción que he recibido de la jefa de gobierno es continuar con los trabajos para garantizar a los usuarios un metro seguro y eficiente. Por otro lado, para los habitantes de las alcaldías Gustavo Madero e Iztapalapa, esta información les interesa. El martes 29, la doctora y el secretario de Obras y Servicios de la CDMX informaron que las líneas 1 y 2 del sistema de cablebús pronto iniciarán operaciones. La línea 1, que va de Coautepec a Indios Verdes, se inaugurará el 11 de julio. Esta línea contará con 6 estaciones y 377 cabinas, y su cupo es de 10 personas por cabina. Y el 24 de julio iniciará su operación la línea 2, que corresponde de Santa Marta a Constitución de 1917, y esta tendrá 7 estaciones, 305 cabinas y también un cupo de 10 personas por cabina. Otro tema por el cual se le reconoce a la Ciudad de México es que fue seleccionada por la Asociación Bloomberg como una de las 6 ciudades en el mundo para recibir durante 3 años recursos para financiar adquisición de equipos de innovación, a fin de aprovechar los datos y las tecnologías digitales para mejorar los servicios públicos. Cabe mencionar que estas ciudades fueron seleccionadas en función del éxito y de la ambición por sus esfuerzos digitales actuales, así como el compromiso de sus alcaldes por crear ciudades más inclusivas y conectadas digitalmente. De igual forma, nuestra ciudad fue reconocida a nivel mundial por la certificadora Oberlo como una de las mejores ciudades para emprender en Latinoamérica y la mejor entidad en el país para invertir, debido a los créditos que se le dan a las pequeñas empresas. Un tema que hoy en día a todos y a todas nos interesa mucho es el de la violencia contra las mujeres. ¿Cómo podemos erradicar esta violencia? Y bueno, el lunes 28, en el informe de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se presentaron algunas de las acciones para poder erradicarlo. Ante esto, una periodista hizo el siguiente cuestionamiento.
Entonces, de alguna manera, creo que hay que encarar el tema de la violencia contra la mujer y del machismo que está presente en la sociedad de manera tan importante como una batalla cultural, porque es un tema de conciencia, no solamente es un tema de acciones de gobierno, es un tema de conciencia social general. Y en relación a las mujeres, el miércoles 30 se aprobó en Hidalgo la despenalización del aborto. Otro tema que ha dado de qué hablar es el de la eliminación de la prohibición absoluta al consumo lúdico o recreativo del cannabis o THC por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En las conferencias le preguntaron su opinión al presidente y a la jefa de gobierno. Por un lado, Andrés Manuel respondió que cuando llegaron al gobierno ya estaba en marcha el proceso para legalizar o regularizar el consumo de la marihuana. Entonces se decidió esperar a que resolviera la Suprema Corte, lo cual implica respetar la decisión que tomó el Poder Judicial. Del mismo modo, eso implica tomar en cuenta la opinión de la gente y observar qué efectos tiene esa medida en la práctica y evaluar eventualmente qué sucede. Por otro lado, Claudia Sheinbaum respondió que le parece bien que la Suprema Corte de Justicia haya resuelto en términos de la solicitud que hicieron los demandantes. Señaló que el tema central no es criminalizar a los jóvenes que la consumen. Reiteró que lo que no están de acuerdo es en la violencia que se genera alrededor de la venta de los productos ilegales. Entonces ellos apuntan a que nosotros tengamos emociones adversas a aquello que a lo mejor es lo que más nos conviene. Padres de niños con cáncer que reclaman la falta de medicamentos para las quimioterapias bloquearon nuevamente los accesos a la Terminal 1 del aeropuerto de la Ciudad de México. Pero esta vez la manifestación no solo quedó al exterior, pues entraron a las instalaciones, lo que generó un enfrentamiento con policías. Entonces apuntan a la emoción y promueven lo que más les conviene, el miedo y el odio. Y luego la violencia. Ese miedo, odio y violencia es el campo de cultivo del neoliberalismo para sostenerse en el poder. Se intensifican las protestas en Chile, saqueos, incendios y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. El peor estallido social en casi 3 décadas dejaba el domingo casi una decena de muertos y unos 1.500 detenidos. El presidente Sebastián Piñera afirmó que están en guerra. Estamos en guerra contra un enemigo poderoso. Entonces, cuando estamos hablando de infodemia, estamos hablando sobre todo de algo que es un fenómeno transnacional, implacable, que no respeta a nada ni a nadie. Los que fabrican y difunden las fake news, para mí la verdad es que son como la porra que grita, puto, ¿no? No están ahí para apoyar a su equipo, sino para chingar al contrario. Las fake news tienen una particularidad, te enganchan. Entonces, cuando menos cuenta te das, ya estás mentándole la madre, diciéndole traidor, vendido, inveroso, y al final resulta que nunca puso a Velasco en la Semarnat. Entonces, caer en una fake news hoy, pues significa tragar camote mañana. No me mires, Loreto. No te mueves. El famoso compositor muere en un accidente automovilístico. El compositor de moda se mató ayer al caerse en una barranca. Pero no puede ser, si ni siquiera está aquí. Sospecho que ese no está muerto. Ay, Miguel, ¿pero para qué queremos un yerno muerto? ¿Le llama usted a Eugenio Derbez o Eugenio Derbez le llama a usted? Las dos cosas, las dos cosas. Esto es de parte del doctor Faustino Rubalcaba, que está en la Clínica 20 del Seguro Social. En todo el instituto no labora actualmente ningún doctor con el nombre de quien usted refiere. Tengo entendido que usted ya está jubilado, retirado. Cuénteme. Me hizo un llamado desesperado. Él acaba de publicar una carta en Facebook y yo le quiero dar difusión a esa carta para poder ayudar, para poder apoyar. Usted no es el autor de este escrito. Se lo enviaron a usted, colegas suyos, y usted lo replica en su plataforma. ¿Es así? Yo te aseguro que yo no fui. Son puros cuentos que hay por ahí. Y Eugenio me dijo, hay que ser muy cuidadosos, que mira, que esto, que porque se va a armar esto y que lo otro, que una de estas, porque puede ser muy esto. Fíjate la mala intención. La clínica número 20, además de otros 2 hospitales. ¿Cuáles son los hospitales a los que se ha entregado este equipo? A la clínica 1. A la clínica 1. ¿A la clínica 1? No sé, pero pues no se andaba buscando apoyo para la clínica 20. Tú me tienes que creer a mí. Mira, eso de la clínica 20 que se puso y todo eso es un desastre. Tú tienes cara de piruli. Y como se viene diciendo desde que inició todo esto,
no contamos con el equipo y material para poder protegernos. Y aquí está todo lo que se ha identificado, que son los insumos. Ya lo habíamos estado platicando con él desde más o menos como 15 días antes. Me hizo un llamado desesperado. Habla Lulú. Mire, hablo de parte de Luis. Dice que si puede venir hoy a las 6 a espantarle a una robona que llama Wanda. Sí, a las 6 en punto, ¿eh? Qué impotencia y qué vergüenza que estemos pasando por esto cuando hace más de mes y medio, 2 meses se veía venir esta situación y no se hizo nada. Mi vida es una tragedia tras otra. Un país que lo tomó muy en serio, México, reaccionó inmediatamente. Verifiquen por favor la información antes de crear miedo y zozobra entre la población. ¡Te estuve escuchando, imbécil! Detener la pandemia de COVID-19 se hace mucho más difícil cuando se propaga la otra pandemia. Una infodemia sobre este fenómeno que se está extendiendo a través de la estructura de la red social en el mundo. Y no parezca que la autoridad los desmiente, porque eso lastima a la institución, lastima al personal, Zoe. Discúlpeme, Azucena, quisiera que me dijeras en qué momento han salido a desmentir un médico. Bueno, han mencionado que lo de Eugenio Derbez, dijeron que Eugenio Derbez estaba mintiendo. De Eugenio Derbez no es un médico y no es un médico del Seguro Social. Eugenio Derbez de Eugenio Derbez no es un médico y no es un médico del Seguro Social. Eugenio Derbez. Una nueva polémica se ha presentado en redes sociales. ¿Todo por qué? Por la manipulación de algunos medios, claro. Acusaron al doctor Gatell de señalar que los niños con cáncer y sus familias preparan un golpe de Estado en contra del gobierno. Obviamente estos medios omitieron información como que en los últimos 2 sexenios concentraron el mercado de medicamentos públicos. Y estas compañías de distribución en realidad controlaban todo, la exploración de mercados, la representación jurídica, el almacenaje, la distribución, la facturación. Hay todo un tema ahí de facturación que conecta con el mundo de los factureros y falsos factureros, por cierto. Y la fórmula, el eufemismo clásico del periodo neoliberal era servicios integrales. Y servicios integrales quería decir, págame un contrato multimillonario y no te enterarás de qué se trata. Yo te garantizo que te doy los medicamentos. Dicho sea de paso, múltiples veces hubo desabasto en los sexenios previos. Y de este tema era lógico que se preguntaría en la mañanera. Andrés Manuel respondió que ya se está avanzando en la compra consolidada de medicamentos. Señaló que hay medicinas oncológicas que son muy difíciles de conseguir, pero de esas 25 ya se tienen adquiridas al menos 21 y ya se están distribuyendo. Mi respeto a las madres, a los padres de los niños con cáncer, decirles que estamos haciendo todo, siempre, para que no les falten los medicamentos. Enfrentando todos los obstáculos y que vamos a cumplir. Estamos haciendo gestiones especiales. Nuestra embajadora en Japón ayer logró de que un laboratorio, por tratarse de nuestro país, elaborara uno de los medicamentos que requerimos para el tratamiento de cáncer infantil. Ahora vamos con el mega oso que hizo Silvano Aureoles el martes 29. Él es el gobernador perredista del estado de Michoacán. Su gobernatura comprende del 2015 al 2021. Así es, este año termina su gobierno y Michoacán fue uno de los 11 estados en los que ganó Morena en estas elecciones intermedias. Y bueno, el gobernador hizo el oso al plantarse afuera de Palacio Nacional esperando a que el presidente lo recibiera, ya que afirmó que tiene pruebas de que Morena ganó con ayuda del narco. En la mañanera se le preguntó al presidente si lo recibiría y respondió que no,
porque ese es un asunto que no le corresponde, es un tema de las elecciones y para eso está el INE o el Tribunal Electoral. Y si se trata de una acusación sobre un ilícito, pues hay que acudir a la Fiscalía. Asimismo, Andrés Manuel señaló que entiende que este señor haya ido durante la mañanera, porque quiere aprovechar que están presentes los medios de comunicación, pero se debe de cuidar y respetar la investidura presidencial. Terminando la mañanera, muchos medios se acercaron al gobernador para preguntarle detalles sobre las pruebas que tiene, y al parecer son testimonios que le dio la gente. Pero pues no se los puede mostrar a nadie, solamente al presidente. Se le cuestionó que por qué no llevaba esas pruebas a la fiscalía, pero pues dice que como él no es abogado, pues que no. Traigo pruebas, ¿Las presentaría también en la fiscalía? No, porque no soy yo el abogado de la elección, ni es un tema Pero va más allá de la elección, ¿no? Pero ser autoridad en el Estado, ¿no valdría la pena investigarlas dentro? La Fiscalía del Estado ya tiene todas las denuncias, porque... ¿Cuándo las presentó? Acuérdate que en los estados hay fiscalías y son autónomas, los presentan los interesados. Entonces yo no soy el abogado, litigante, ni te decía hace un rato, ni soy el candidato. Más tarde publicó en su cuenta de Twitter que acudiría a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero pues mientras no se realice la investigación correspondiente, se puede considerar que realmente sus pruebas no son verídicas. Sin embargo, es irónico que este personaje haga acusaciones sobre el narcotráfico, ¿no? Bueno, cuando él principalmente apoya al gobernador panista de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, acusado por tener nexos con el narcotráfico, entre otros tantos crímenes, y pues tiene una orden de aprehensión por parte de la Fiscalía General de la República. Como cada martes del Pulso de la Salud, el doctor Gatell informó sobre la situación de la pandemia a nivel nacional. Mencionó que en la siguiente gráfica podemos ver la comparación entre el momento máximo de ocupación hospitalaria durante la pandemia y el día 29 de junio. Claramente se ve una reducción y esta es del 87%. También informó que son más de 44 millones las dosis aplicadas reportadas, son más de 30 millones las personas vacunadas reportadas y al día 29 hemos recibido casi 53 millones de vacunas contra COVID-19 de 6 diferentes empresas farmacéuticas. Y así como la semana pasada se terminó de vacunar a los mayores de 18 años en Baja California, el día 29 se anunció que ahora inicia la vacunación de los adultos de 18 a 39 años en Sonora. En cuanto a la situación de la pandemia en la Ciudad de México, el viernes 2 de julio se anunció que nos mantendremos en semáforo amarillo hasta el 18 de julio. Pero sigan en las fiestas con sus besos de 3. Ay, me mordió la lengua. Pero bueno, no nos queda de otra más que seguirnos cuidando para cuidar a los nuestros. El viernes pasado 25 de junio hubo un aumento de 156 personas hospitalizadas. En el promedio diario de casos positivos aumentó de 240 a 931 entre el 24 de mayo y el 30 de junio. Y sí, los jóvenes son los que más se han contagiado en estos días. En la conferencia de la jefa de gobierno se enfatizó que a pesar de que hay un aumento, aún nos encontramos en niveles muy bajos. Veamos qué se preguntó sobre esto. Preguntarle, algunos especialistas advierten que este incremento de casos de COVID se debe a las variantes que se han detectado en la capital, saber si ya está en la Ciudad de México la variante Delta y cuándo tendrán el reporte en la Ciudad de México de las diferentes variantes. La Secretaría de Salud, Olivia López, respondió que estos incrementos tienen dos componentes: población no vacunada y la identificación de las diversas variables. Señaló que ahora se ha identificado la variable inglesa, que es la que ha afectado al 13% de los casos positivos, la variable gamma, que se identificó en Brasil y está alrededor de los 22% de los casos, y la variable delta, que es la que se ha identificado en la Ciudad de México. No obstante, hay que decir que estas son estimaciones, porque no en todas las muestras se hace la secuenciación para identificar las variables. Asimismo, se señaló que las vacunas han demostrado que tienen protección para el conjunto de las variables. Por eso se requiere que todas las personas acudamos a la vacunación cuando nos toque. En el programa pasado les comenté toda la situación en torno a la validación de la vacuna CanSino, y pues en estos días los medios han querido desacreditar la vacuna Sputnik V. Veamos el siguiente cuestionamiento. Segunda pregunta, tuve la oportunidad de estar en Houston hace 2 semanas y me referí a algunos viajeros que tienen la necesidad, mexicanos, de movilizarse de México, algunos otros lugares de Estados Unidos o incluso algunos países
de la Unión Europea que han sido vacunados con CanSino, algunos con Sputnik. Me llama la atención que la Organización Mundial de la Salud hasta el momento no ha reconocido estas vacunas, Sinovac tampoco. Yo pienso que eventualmente lo hará porque el Centro Gamaleya es uno de los productores de la vacuna, si no me equivoco, del ébola, entonces es calidad. Pero yo quisiera saber, señor presidente, si existen este tipo de restricciones, ¿de qué manera se les dará apoyo para que esto no ocurra? Porque es un tema también como de discriminación, ¿no? Porque no tengas una vacuna B o C, ya no vas a ser bienvenido en cierto lugar, y esto limita las posibilidades de trabajo y qué va a pasar con estas personas que tienen de pronto que movilizarse a estas regiones por la situación laboral, y pareciera que esto los pone en el ojo del huracán y pudieran eventualmente hasta perder el trabajo por ello. A esto Andrés Manuel respondió que consideran que la salud es un derecho universal que debe garantizarse más allá de las diferencias políticas, ideológicas de las naciones o de los gobiernos. Aseguró que la Organización Mundial de la Salud tiene que actuar en consecuencia, ya que es totalmente indebido que si una vacuna tiene un reconocimiento científico sea desacreditada por un gobierno. Cabe mencionar que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, ha autorizado para el uso de emergencia todas las vacunas contra COVID-19 que se están aplicando en nuestro país. Asimismo, Andrés Manuel destacó que los organismos deben pronunciarse. Sin embargo, en el caso de la ONU, se creó un mecanismo para la distribución de vacunas y evitar el acaparamiento de ellas, pero este no ha funcionado porque aún no hay países que no tienen acceso a la vacuna, y estos son principalmente los países que tienen mayor pobreza. Y ya que hablamos de la vacuna Sputnik V, quiero anunciarles que el 29 de junio, Laboratorios Biológicos y Reactivos de México, Birmex, comunicó que llegó a nuestro país la sustancia activa para envasar la vacuna rusa. Cabe mencionar que aquí ya se envasan CanSino y AstraZeneca, y esto significa una mayor distribución y producción de las vacunas contra COVID-19. Y por fin llegó la mañanera que todos estábamos esperando. Inició formalmente la nueva sección llamada ¿Quién es quién en las mentiras de la semana?, que se presentará los días miércoles y fue inaugurada por la periodista Ana Elizabeth García Vilchis. Ante el uso doloso y negligente de la información, la respuesta del Gobierno de la República de ninguna manera será perseguir ni censurar a los periodistas o a los medios de comunicación. Solo se trata de informar con la verdad para que el pueblo de México pueda ejercer su derecho al acceso a la información que le permita formar un criterio con certidumbres. Las fake news que se presentaron son las publicaciones más graves en cuanto a su contenido falso y que más rápido se movieron a través de redes sociales y mensajería instantánea. Comenzaron con un conjunto de notas, columnas y primeras planas que titularon Espionaje a periodistas. El 22 de junio, Javier Tejado, abogado de Televisa y colaborador en la revista Nexos y los periódicos El Reforma y El Universal, publicó un artículo titulado Aún no hay padrón de telefonía y ya empezó el espionaje, donde comenta que un funcionario de seguridad pública había solicitado información suya. No menciona a quién le habrían hecho dicha solicitud, ni sostiene que sea una solicitud ilegal o indebida. Al día siguiente, el 21 de junio, Raimundo Riva Palacio lo convirtió en una denuncia de espionaje y aseguró que habrían más casos como ese, pero no aportó evidencias que lo sustentaran. Ese mismo día en la tarde, El Universal llevó al tema a su sección de chisme político, dando por la versión de que el Centro Nacional de Inteligencia lleva a cabo dicha labor. El 24 de junio, El Universal convirtió el tema en el asunto principal del día, pero siguieron sin aportar nada, y esa fue la nota que expusieron en la mañanera. Y bueno, después siguieron haciendo el tema más grande otros columnistas del Universal, de la revista Forbes y Carlos Loret de Mola, solo por mencionar algunos. Qué curioso que sean aquellos que se beneficiaban del régimen anterior, ¿no? Ahora sí que literal aplicaron la nota de saliva, o sea, me dijo el primo de un amigo. Y bueno, es importante señalar que todo este show lo armaron con el objetivo de crear la sensación de que vivimos en una dictadura. Qué bueno que se les cayó su teatrito. Otra noticia falsa es, México contrató 35 millones de vacunas de una empresa fantasma, del portal Univisión de la periodista Penilei Ramírez. Y sí, ese tema igual lo habíamos hablado en el programa pasado. Y si no lo han visto, vayan a verlo. Saben que toda la programación de Capital 21 está cool. El canciller Marcelo Ebrard aclaró que cada empresa farmacéutica eligió su representación legal para negociar los contratos. Cabe mencionar que los contratos son internacionales. Por lo tanto, esa determinación no es responsabilidad del Gobierno de México. Si tan solo los medios preguntaran antes de publicar cada cosa, justo ese es el problema de siempre, como la siguiente fake news, que es el exceso de basura radioactiva acecha la central nuclear Laguna Verde, del periódico español El País y del periodista Emilio Godoy.
Y bueno, nada más para hacer la aclaración, los dueños de dicho periódico son empresarios que se beneficiaban del régimen anterior. Al respecto, la secretaria de Energía, Rocío Nale, aclaró en su Twitter que la planta nuclear Laguna Verde es una instalación segura y vigilada. El presidente Paz enfrenta a un sicario armado como si nada. No, no es un sicario, es un policía comunitario. Si pasan más de 2 segundos del video, sale la gente saludando al presidente. Y este video fue tomado el 11 de junio durante su gira en Guerrero. Y el Pinocho de la semana es Raimundo Riva Palacio, quien estuvo publicando en su Twitter que estaba la Guardia Nacional tomando las instalaciones de la Universidad de las Américas en Puebla. Más tarde, la Guardia Nacional aclaró en Twitter que no participaron en ninguna diligencia relacionada con dicha universidad. No le quedó de otra a Riva Palacio que aceptar su equivocación, claramente malintencionada. Al final de la conferencia de ese día le preguntaron al presidente sobre las réplicas, a lo que respondió que las pueden mandar a Comunicación Social y ahí las darán a conocer, y también pueden acudir si así lo desean. Y ya que mencionamos a la Guardia Nacional, justo ese día 30 de junio se conmemoró su segundo aniversario, ya que cuentan con 100,000 elementos que han sido formados, capacitados y disciplinados por la Secretaría de Marina y la Secretaría de Defensa Nacional. Ahora les presentamos un informe del programa Aunque usted no lo vea, sobre las fake news y la infodemia. La primera pandemia que convive con la infodemia. ¿Qué es la infodemia? Estamos frente a 3 rostros de una epidemia que tiene impactos en el lado sanitario, en el lado económico, pero esta parte que es la parte mediática y la parte de impacto social más fuerte es la que generalmente no se aborda. El conservadurismo está empleando una estrategia que no es nueva en el mundo. Tiene sus raíces en la vieja propaganda usada por el ejército estadounidense para enlistar soldados y posteriormente usada por los nazis. En 2020 presenciamos una guerra sucia de información que difunde mentiras, misma operación que fue utilizada en la campaña que llevó a la presidencia a Donald Trump, que utilizó agencias como Cambridge Analytica para diseñar y difundir en medios como Breitbart, Facebook, Twitter, noticias falsas que son el símil de la propaganda impresa para causar alto impacto en la audiencia y así manipular el voto. Pero ¿hasta qué punto podemos hablar de paralelos entre el desarrollo del virus y las noticias falsas en el mundo? No se dan una idea de la cantidad de basura que circula en estos días en Facebook, en Instagram, en YouTube, en Twitter. Pero los medios de comunicación masivos, es decir, los que más inciden, al estar en manos privadas, toda la información que parte de esos medios de alguna manera configuran una realidad que permita que las personas piensen y actúen de manera que a estos grandes emporios les convenga. Lo que ahora estamos observando es que sí hay ganadores en esta pandemia, desgraciadamente. Siempre que hay eventos que causan terremotos sociales o crisis como la pandemia, se puede ver que es una oportunidad para las noticias falsas a través de las redes sociales. Facebook tuvo $4,902 millones de ganancias, $5,000 millones para hacerlo cerrado. En un sitio específico brota una pieza de información que es falsa y luego se publica en línea o en algún medio social. The way to make fake news on Facebook is create a page now, put the fake news and pay a lot of money. How much money? 1 million pesos. Entonces existen estas fábricas de información falsa que además me parece muy delicado para el tema de la comunicación entre todos. What kind of news? Paul Walker is alive and he could go to jail. And did people believe that story? Yes, a lot of people. What? That's a thing here? 6 million people. 6 million people in Mexico believe that Paul Walker is alive and in jail here. And that's your fault. Luego se repite y prolifera y se propaga a través y desde estas redes. The real media will be talking about the fake news. Google tuvo más de $6,000 millones de ganancias, $6,836 millones. YouTube generó en este periodo un crecimiento muy importante de 52%, más que en el primer trimestre del año 2019. ¿Y YouTube a quién pertenece? A Google. A partir de un reportaje que le llaman Operación Berlín. Yo tenía cosas, sido mucho más importantes que hacer, a mi juicio, que estar en
un complot político. Se da a conocer que empresas, que también sabíamos y no es nada nuevo, de grupos que no simpatizan con Andrés Manuel López Obrador, financiaron este tipo de fábricas de noticias engañosas. Montajes, medias verdades. No me mires, Loreto. No, ¿cómo no te voy a ver? Le destacaba a Carlos la efeméride que en la víspera del Día Internacional de los Derechos Humanos él había cometido una atrocidad contra 2 personas, independientemente de si eran inocentes o culpables. El periodista Rubén Luengas también dio cuenta de las mentiras de Loret de Mola. Entrevistó al corresponsal de guerra Jaime Hernández, quien narró cómo fue testigo de la forma en que Loret construía su información. Estábamos unos colegas españoles de la televisión española cenando. ¿Quién es su hijo Carlos Loret de Mola? Se acerca a nosotros. Oiga, mire, yo soy periodista mexicano, Carlos Loret de Mola. Al día siguiente estaban ahí firmes, Carlos, un poco cagadito de miedo. Estaba un viaje de tanque T-28 que algunos periodistas gringos habían colocado así como parte de la escenografía, ¿no? De la escenografía. Le soltaban algunos dolaritos y cuando transmitían disparaba el cañón, ¿no? ¡Pum! En cuanto ve Carlos eso, se baja así. Hemos llegado aquí, arriesgando nuestra vida. Hemos llegado. Y en eso tuvo la suerte que otra vez dispara el cañón, ¿no? ¡Pum! Todos los pelos se hicieron para allá. Hace poco el mismo columnista decía que habíamos comprado guantes de cocina para en siglo XXI para la atención de la pandemia y overoles de pintor. Qué bruto eres, la neta. Se llegó a la conclusión por parte del órgano interno de control en el Seguro Social, de la función pública, pero el problema, como lo ha dicho el presidente, es cuando la gente que no sabe habla con irresponsabilidad. Había habido un taller para decirles qué cosas no debían de comprar jamás, qué tipo de guantes no iban a ser útiles, qué tipo de caretas. Esas fotografías alguien se las pasó y asumió que estábamos comprando eso. Se hizo una auditoría documentada, pero eso distrae la atención en donde debe de estar, porque cuando el periodismo es serio, riguroso, claro que nos ayuda mucho para revelar verdades, pero cuando es malintencionado, irresponsable y superficial, pues obliga a revisar esto. No seas cabrón, no seas cabrón. Ya no pude más. 1 de julio del 2018 es un día para recordar. Este jueves 1 se dio un informe de gobierno con motivo al tercer año del triunfo histórico democrático del pueblo de México. El presidente destacó un breve resumen de lo que ha sido su gobierno y terminó con un breve mensaje para los mexicanos. Al pueblo de México, gracias por refrendar su confianza en mi persona. Repito, yo siempre estaré a la altura de ustedes y nunca, jamás los traicionaré. Gracias, 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 gracias de todo corazón. Muchas gracias. Y la jefa de gobierno también expresó su sentir. Nuestro presidente es un hombre que desde hace muchos años se ganó el corazón del pueblo de México y que, como bien dice, se gobierna para todos, pero por el bien de todos, primero los pobres. Desde esta gran ciudad, nuestra convicción de que no hay marcha atrás y que el camino está trazado, que México es hoy más grande porque construye igualdad, construye justicia y sigue construyendo todos los días esperanza. Que viva este gran movimiento, que viva la cuarta transformación de la vida pública de México, a seguir luchando y nunca descansar en la revolución de las conciencias y en esta ruta que está trazada y no tiene marcha atrás. Que viva nuestro movimiento, que viva México y que viva nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Amigos, esto fue en resumen. Espero que lo hayan disfrutado, que le den like, que comenten y que nos sigan en las redes sociales como Capital 21 y aunque usted no lo vea. Nos vemos el siguiente domingo.